Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Juntos Podemos Ver, yo soy Rodrigo Vargas y el día de hoy vamos a continuar con la parte número 17 del libro El General en su laberinto de Gabriel García Márquez. Y dice así: solo después se percató de los ladridos que se ensanchaban en ondas concéntricas desde el recinto amurallado hasta las ciénagas más remotas, donde habían perros amaestrados en el arte de no ladrar, pero de no delatar a sus dueños, para no delatar a sus dueños, mejor dicho. El general Montilla le contó que estaban envenenando a los perros de la calle para impedir la propagación de la rabia. Solo habían logrado capturar a 2 de los niños mordidos en el barrio de los esclavos. Los otros, como siempre, habían sido escondidos por sus padres para que murieran bajo sus dioses. Pobrecillos. O se los llevaban a los palenques de cimarrones en los pantanos de María la Baja, donde no alcanzaban el brazo del gobierno, para tratar de salvarlos con artes de culebreros, es decir, con artes ancestrales, qué sé yo. El general no había intentado nunca suprimir aquellos ritos de la fatalidad, pero el envenenamiento de los perros le parecía indigno de la condición humana. Los amaba tanto como a los caballos y a las flores. Cuando se embarcó para Europa por primera vez, se llevó una pareja de cachorros hasta Veracruz. Llevaba más de 10 cuando atravesó los Andes, ¡wow!, desde los llanos de Venezuela al frente de 400 llaneros descalzos para librar la Nueva Granada y fundar la República de Colombia. En la guerra los llevó siempre. Nevado, el más célebre, que había estado con él desde sus primeras campañas y había derrotado solo a una brigada de 20 perros carniceros de los ejércitos españoles, fue muerto de un lanzazo en la primera batalla de Carabobo. En Lima, Manuela Sáenz tuvo más de los que podía atender, además de los numerosos animales de todo género que mantenía en la quinta de la Magdalena. Alguien le había dicho al general que cuando un perro moría había que reemplazarlo de inmediato por otro igual con un nombre igual para seguir creyendo que era el mismo. Él no estaba de acuerdo. Siempre los quiso distintos, para recordarlos a todos con su identidad propia, con el anhelo de sus ojos y la ansiedad de su aliento, y para que les dolieran sus muertes. La mala noche del 25 de septiembre hizo contar entre las víctimas del asalto a los 2 sabuesos que degollaron los conjurados. Ahora, en el último viaje, llevaba los 2 que le quedaban, además del tigrero de mala muerte que le recogieron en el río. La noticia que le dio Montilla de que solo en el primer día había envenenado más de 50 perros acabó de estropearle el estado de ánimo que le había dejado el arpa de amor. Interesante que al Libertador le gustaban mucho los perros, los animales. Montilla lo lamentó de veras y le prometió que no habría más perros muertos en las calles, que no habría más perros muertos en las calles. La promesa lo calmó, no porque creyera que iba a ser cumplida, sino porque los buenos propósitos de sus generales le servían de consuelo. El esplendor de la noche se encargó de lo demás. Desde el patio iluminado se alzaba el vapor de los jazmines, y el aire parecía de diamante, y había en el cielo más estrellas que nunca, como Andalucía en abril, decía. Había dicho también él eso en otras ocasiones, recordando a Colón. Un viento contrario barrió con los ruidos y los olores, y solo quedó el trueno de las olas de las murallas. General, suplicó Montilla, no se vaya. El barco está en puerto, dijo él. Ya habrá otros, dijo Montilla. Es lo mismo, replicó el general, todos serán el último. No se dio un ápice. Al cabo de muchas súplicas perdidas, a Montilla no le quedó otro recurso que revelarle el secreto que había jurado guardar bajo palabra hasta la víspera de los hechos. El general Rafael Urdaneta, al frente de los oficiales bolivaristas, preparaba un golpe de estado en Santa Fe para los primeros días de septiembre. Al contrario de lo que Montilla esperaba, el general no pareció sorprendido. No lo sabía, dijo, pero era fácil de imaginarlo. Esperaba el golpe de estado. Montilla le reveló entonces los pormenores de la conspiración militar que estaba ya en todas las guarniciones leales del país, de acuerdo con oficiales de Venezuela. El general lo pensó a fondo. No tiene sentido, dijo. Si de veras Urdaneta quiere componer el mundo, que se arregle con Páez y vuelva a repetir la historia de los últimos 15 años desde Caracas hasta Lima,
De ahí para adelante ya será un paseo cívico hasta la Patagonia. Sin embargo, antes de retirarse a dormir, dejó una puerta entreabierta. ¿Sucre lo sabe?, preguntó. Está en contra, dijo Montilla. Por su pleito con Urdaneta. Claro, dijo el general. No, dijo Montilla, porque está contra todo lo que le impida irse para Quito. De todos modos, es con él con quien tiene que hablar, dijo el general. Conmigo pierde el tiempo. Parecía su última palabra, tanto que al día siguiente, muy temprano, le dio a José Palacios la orden de embarcar el equipaje mientras el paquebote, estuviera en la bahía, y le mandó a pedir al capitán de la nave que la anclara por la tarde frente a la fortaleza de Santo Domingo, de modo que él pudiera verlo desde el balcón de la casa. Fueron disposiciones tan precisas que por no haber dicho quiénes viajarían con él, sus oficiales pensaron que no llevaría ninguno. Wilson procedió como estaba acordado desde enero y embarcó su equipaje sin consultarle a nadie. Hasta los menos convencidos de que se iba fueron a despedirlo. Cuando vieron pasar por las calles las 6 carretas cargadas hacia el embarcadero de la bahía, el conde de Raycourt, esta vez acompañado por Camille, fue invitado de honor en el almuerzo. Ella parecía más joven y sus ojos eran menos crueles, con el cabello estirado, con un moño y con una túnica verde y unas zapatillas caseras del mismo color. A mí me encanta el color verde. El general disimuló con una galantería el disgusto al verla. Muy segura debe estar la dama de su belleza para que el verde le favorezca, dijo en castellano. El conde tradujo al instante y Camille soltó una risa de mujer libre que saturó la casa entera con un aliento de regaliz. No empecemos otra vez, don Simón, dijo. Algo había cambiado en ambos, pues ninguno de los dos se atrevió a reanudar el torneo retórico de la primera vez por el temor de lastimar al otro. Camille lo olvidó, mariposeando a placer por entre una muchedumbre educada a propósitos para hablar francés en acontecimientos como ese. El general se fue a conversar con Fray Sebastián de Sigüenza, un santo varón que gozaba de un prestigio muy merecido por haber tratado a Humboldt de la viruela que contrajo a su paso por la ciudad en el año 0. El mismo fraile era el único que no le daba importancia. El Señor ha dispuesto que unos mueran de las viruelas y otros no, y el varón era uno de estos últimos, es decir, que no, decía. El general había pedido conocerlo en su viaje anterior, cuando supo que curaba 300 enfermedades distintas con tratamientos a base de sábila, la sábila. ¡Wow! Interesante. Montilla ordenó preparar. Sábila es una planta. Sí, de repente hay gente que no conoce. Es una planta tipo espinas que se usa para el cabello, para el rostro, para muchas cosas. Montilla ordenó preparar la parada militar de despedida. Cuando José Palacios regresó del puerto con el mensaje oficial de que el paquebote estaría frente a la casa después del almuerzo, para el sol de esa hora, en pleno mes de junio, ordenó colocar toldos en las falúas que llevarían a bordo al general desde la fortaleza de Santo Domingo. A las 11, la casa estaba atestada de invitados y espontáneos que se ahogaban de calor. Cuando sirvieron la larga mesa con toda clase de curiosidades de la cocina local, Camille no alcanzó a explicarle la causa de la conmoción que estremecía la sala, hasta se oyó la voz cascada muy cerca de su oído. «Apres vos de même, madame». El general la ayudó a servirse un poco de todo, explicándole el nombre, la receta y el origen de cada plato, y luego se sirvió él mismo una porción mejor surtida, ante el asombro de su cocinera, a quien una hora antes le había rechazado unas golleras más exquisitas que las expuestas en la mesa. Luego, abriéndole paso a través de los grupos que buscaban dónde sentarse, la condujo hasta el remanso de grandes flores ecuatorianas del balcón interior y la abordó sin preámbulos. «Será muy lisonjero vernos en Kingston», le dijo. «Nada me gustaría más», dijo ella, sin un átimo de sorpresa. «Adoro los montes azules». «¿Sola?», le preguntó el general. «Esté con quien esté, siempre estaré sola», dijo ella, y agregó con picardía: «Excelencia». Él le sonrió. «La buscaré a través
de Hislop, dijo. Eso fue todo. La guió de nuevo a través de la sala hasta el lugar en que la había encontrado, se despidió de ella con una venia de contradanza, abandonó el plato intacto en la repisa de una ventana y volvió a su sitio. Nadie supo cuándo tomó la decisión de quedarse, ni por qué la tomó. Estaba atormentado por los políticos, hablando de discordias locales, cuando se volvió de pronto hacia Raicourt, este personaje francés, sin que viniera a cuento, le dijo para ser oído para todos: «Usted tiene razón, señor conde. ¿Qué voy a hacer yo con tantas mujeres en este lamentable estado en que me encuentro?» «Así es, general», dijo el conde con su suspiro, y se apresuró. «En cambio, la semana próxima llega la Shannon, una fragata inglesa que no solo tiene una buena cámara, sino también un médico excelente». «Eso es peor que 100 mujeres», dijo el general. En todo caso, la explicación fue solo un pretexto, porque uno de los oficiales estaba dispuesto a cederle su camarote hasta Jamaica. José Palacios fue el único que se dio la razón exacta con su sentencia infalible. «Lo que mi señor piensa, solo mi señor lo sabe». Y de ningún modo hubiera podido viajar, además porque el paquebote encalló cuando navegaba a recogerlo frente a Santo Domingo y sufrió un daño grave. Así que se quedó, con la única condición de no seguir en la casa de Montilla. El general la tenía por la más bella de la ciudad, pero le resultaba demasiado húmeda para sus huesos por la cercanía del mar, sobre todo en invierno, cuando despertaba con las sábanas ensopadas. Lo que su salud le reclamaba eran aires menos heráldicos que el del recinto amurallado. Montilla lo interpretó como un indicio que se quedaba por mucho tiempo y se apresuró a complacerlo. En las estribaciones del Cerro de la Popa había un suburbio de recreo que los propios cartageneros habían incendiado en 1815 para que no tuvieran dónde acampar las tropas realistas que volvían a reconquistar la ciudad. El sacrificio no sirvió de nada, porque los españoles se tomaron el recinto fortificado al cabo de 116 días de sitio, durante los cuales los sitiados se comieron hasta las suelas de los zapatos y más de 6.000 murieron de hambre. 15 años después, la llanura, calcinada, seguía expuesta a los soles indignos de las 2 de la tarde. Una de las pocas cosas reconstruidas era la del comerciante inglés Judith Kingseller, que andaba de viaje por esos días. El general le había llamado la atención cuando llegó a Turbaco por el techo de palma bien cuidado y las paredes de colores festivos, y porque estaba casi escondida en un bosque de árboles frutales. El general Montilla pensaba que era muy poca casa para el rango del inquilino, pero este le recordó que lo mismo había dormido en la cama de una duquesa que envuelto en su capa por los suelos de una posilga. Así que lo tomó en alquiler por un tiempo indefinido, y con un recargo por la cama y el aguamanil, los 6 taburetes de cuero de la sala y el alambique de artesano en el que el señor Kingseller destilaba su alcohol personal. El general Montilla llevó además una poltrona de terciopelo de la casa de gobierno e hizo construir un galpón de bahareque para los granaderos de la guardia. La casa era fresca por dentro a las horas de más sol y menos húmeda en todo tiempo que la del marqués de Valdehoyos, y tenía 4 dormitorios a todo viento por donde se paseaban las iguanas. Wow, está complicado esa parte del texto. El insomnio era menos árido en la madrugada, oyendo las explosiones instantáneas de las guanábanas madurar al caer de los árboles. Wow. Por las tardes, sobre todo en los tiempos en los de las grandes lluvias, se veían pasar los cortejos de pobres llevando a sus ahogados para velarlos en el convento. Desde que se murió Pie de la Popa, desde que se mudó, porque vivía en el mar, esto es dando explicaciones, desde que se mudó al Pie de la Popa, el general no volvió más de 3 veces al recinto amurallado, o sea, no volvió más donde antes vivía, y fue solo a posar para Antoni Meucci, un pintor italiano que estaba de paso en Cartagena. Se sentía tan débil que debía posar sentado en la terraza interior de la mansión del marqués.
entre las flores salvajes y el jolgorio de los pájaros, y de todos modos no podía estar inmóvil más de una hora. El retrato le gustó, aunque era evidente que el artista lo había visto con demasiada compasión. El pintor granadino José María Espinosa lo había pintado en la casa del gobierno de Santa Fe, poco antes del atentado de septiembre, y el retrato le pareció tan diferente de la imagen que tenía de sí mismo que no pudo resistir el impulso de desahogarse con el general Santana, su secretario de entonces. ¿Sabe usted a quién se parece este retrato?, le dijo. A aquel viejo Olaya, el de la mesa. Cuando Manuela Sáenz lo supo, se mostró escandalizada, pues conocía al anciano de la mesa. Me parece que usted está queriendo muy poco. Se está queriendo muy poco, le dijo ella. Olaya tiene casi 80 años. La última vez que lo vimos y no podía tenerse en pie. Estaba muy anciano. El más antiguo de sus retratos era una miniatura anónima pintada en Madrid cuando tenía 16 años. A los 32 le hicieron otro en Haití. Y los dos eran fieles a su edad y a su índole caribe. Tenía una línea de sangre africana por un tatarabuelo paterno que tuvo un hijo con una esclava y era tan evidente en sus facciones que los aristócratas de Lima lo llamaban el Sambo. Buen apodo de nuestro general, el Sambo. Pero a medida que su gloria aumentaba, los pintores iban idealizándolo, lavándole la sangre, mitificándolo, hasta que lo implantaron en la memoria oficial con el perfil romano de sus estatuas. En cambio, el retrato de Espinosa no se parecía a nadie más que a él, a los 45 años, y ya carcomido por la enfermedad que se empeñó en ocultar y en ocultarse incluso a sí mismo hasta las vísperas de la muerte. Lo siento, Espinosa. Una noche de lluvias, al despertar de un sueño intranquilo en la casa del pie de la popa, el general vio una criatura evangélica sentada en un rincón del dormitorio, con la túnica de cañamazo crudo, con unos de una congregación laica y el cabello adornado con una corona de cucuyos luminosos. Durante la colonia, los viajeros europeos se sorprendían de ver a los indígenas iluminándose el camino con un frasco lleno de cucuyos. Estos fueron más tarde una moda republicana de las mujeres que los usaban como guirnaldas encendidas en el cabello, como diademas de luz en la frente, como broches fosforescentes en el pecho. La muchacha que entró aquella noche en el dormitorio los tenía cosidos en una vincha que le iluminaba el rostro con un resplandor fantasmal. Era lánguida y misteriosa. ¡Wow! ¿Quién es? Tenía el cabello entrecano a los 20 años y él descubrió de inmediato los destellos de la virtud que más apreciaba a una mujer, la inteligencia sin desbravar. Había llegado al campamento de los granaderos ofreciéndose por cualquier cosa y el oficial de turno le pareció tan rara que le mandó a José Palacios que si le interesaba para el general. Él la invitó a que se acostara a su lado, pues no se sintió con fuerzas para llevarla en brazos a la hamaca. Ella se quitó la vincha, guardó los cocuyos en el interior de un trozo de caña de azúcar que llevaba consigo y se acostó a su lado. Al cabo de una conversación desperdigada, el general se atrevió a preguntarle qué pensaba de él en Cartagena. Dicen que su excelencia está bien, pero que se hace el enfermo para que no le tengan lástima, dijo ella. Él se quitó la camisa de dormir y le pidió a la muchacha que lo examinara a la luz del candil. Entonces ella conoció palmo a palmo el cuerpo más estragado que se podía concebir. El vientre escuálido, las costillas a flor de piel, las piernas y los brazos en la osameta pura, y todo él envuelto en el pellejo lampiño de una palidez de muerto, con una cabeza que parecía de otro por la curtimbre de la intemperie. Ya lo único que me falta es morirme, dijo él. La muchacha persistió. La gente dice que siempre ha sido así, pero que ahora le conviene que lo sepan. Él no se rindió en la evidencia. Siguió dando pruebas terminantes de su enfermedad, mientras ella sucumbía a ratos en un sueño fácil, y seguía contestándole dormida sin perder el hilo del diálogo. Él no la tocó siquiera en toda la noche, pero le bastaba con sentir la resolana de su adolescencia. De pronto, al lado mismo de la ventana, el capitán Iturbide empezó a cantar: Si la
Borrasca sigue y el huracán arrecia, abrázate a mi cuello, que nos devore el mar. Era una canción de otros tiempos, de cuando el estómago soportaba todavía el terrible poder de evocación de las guayabas maduras y la inclemencia de una mujer en la oscuridad. El general y la muchacha lo oyeron juntos, lo oyeron cantar casi con devoción, pero ella se durmió a mitad de la canción siguiente y él cayó poco después en un marasmo sin sosiego. El silencio era tan puro después de la música que los perros se alborotaron cuando ella se levantó en puntillas para no despertar al general. Él la oyó, buscando a tientas el cerrojo. ¿Te vas, virgen?, le dijo. Ella le contestó con una risa festiva. Nadie es virgen después de una noche con su excelencia. Se fue, como todas. Pues de las tantas mujeres que pasaron por su vida, muchas de ellas, por breves horas, no hubo una con la cual hubiera insinuado siquiera la idea de permanecer. En sus urgencias de amor era capaz de cambiar al mundo para ir a encontrárselas. ¡Guau! Mujeriego al mango. Una vez saciado le bastaba con la ilusión de seguir sintiéndose de ellas en el recuerdo, entregándose a ellas desde lejos en las cartas arrebatadas, mandándoles regalos abrumadores para defenderse del olvido, pero sin comprometer ni un ápice de su vida en un sentimiento que más se parecía a la vanidad que al amor. Tan pronto como se quedó solo aquella noche, se levantó para reunirse con Iturbide, que seguía conversando con otros oficiales en torno a la fogata del patio. Lo hizo cantar hasta el amanecer, acompañando con la guitarra por el coronel José de la Cruz Paredes, y todos se dieron cuenta de su mal estado de ánimo por las canciones que solicitaba. De su segundo viaje a Europa había vuelto entusiasmado con las coplas de moda, supongo, y los cantaba con toda voz, y los bailaba con una gracia insuperable en las bodas de los mantuanos de Caracas. Las guerras le cambiaron el gusto. Las canciones románticas de inspiración popular que lo habían llevado de la mano por los mares de dudas y de sus primeros amores fueron sustituidas por los valses suntuosos y las marchas triunfales. Aquella noche en Cartagena había vuelto a solicitar las canciones de la juventud y algunos tan antiguas que debió enseñárselas a Iturbide, porque éste era demasiado joven para recordarlas. El auditorio se fue mermeando a medida que el general se desangraba hacia adentro y se quedó solo con Iturbide junto a los rescoldos de la fogata. Era una noche rara, sin una estrella en el cielo, y soplaba un viento de mar cargado de llantos de huérfanos y de fragancias podridas. Iturbide era un hombre de grandes silencios, que podía amanecer contemplando las cenizas heladas sin parpadear, con la misma inspiración con que podía cantar sin pausas una noche entera. El general, mientras atisbaba el fogón con una vara, le rompió el encanto. ¿Qué se dice en México? No tengo a nadie allá, dijo Iturbide. Soy un desterrado. Aquí lo somos todos, dijo el general. Solo he vivido 6 años en Venezuela desde que esto empezó y el resto se me ha ido atajando potros por medio mundo. Usted no se imagina lo que daría yo por estar ahora comiéndome un hervido de carne gorda en San Mateo. Su pensamiento debió escapársele de veras por los trapiches de la infancia, pues hizo un hondo silencio mirando el fuego agonizante. Cuando habló de nuevo, había vuelto a pisar tierra firme. La vaina es que dejamos de ser españoles y luego hemos ido de aquí para allá, en países que cambian tanto de nombres y de gobiernos de un día para el otro, que ya no sabemos ni de dónde carajo somos, dijo. Volvió a contemplar las cenizas por un largo rato y preguntó en otro tono: y habiendo tantos países en este mundo, ¿cómo fue que se le ocurrió venirse para acá? Iturbide le contestó con un largo rodeo. En el colegio militar nos enseñaron a hacer la guerra en el papel, dijo. Peleábamos con soldaditos de plomo en mapas de yeso, nos llevábamos los domingos a las praderas vecinas entre las vacas y las señoras que volvían de misa, y el coronel disparaba un cañonazo para que fuéramos acostumbrándonos al susto de la explosión y al olor de la pólvora.
Imagínense que el más famoso de los maestros era un lisiado inglés que nos enseñaba a caernos muertos de los caballos. ¡Ja! El general lo interrumpió. ¿Y usted quería la guerra de verdad? La suya, general, dijo Iturbide. Pero voy a cumplir 2 años desde que me admitieron. Y todavía sigo sin saber cómo es un combate de carne y hueso. El general siguió todavía sin mirarlo a la cara. Pues se equivocó de destino, le dijo. Aquí no habrá más guerra que las de uno contra otros. Y esas son como matar a la madre. José Palacios le recordó desde la sombra que estaba a punto de amanecer. Entonces él dispersó las cenizas con la vara, y mientras se incorporaba agarrando del brazo a Iturbide, le dijo: yo, en su lugar, me largaría de aquí, volando, antes que me alcanzara la deshonra. José Palacios repitió hasta la muerte que la casa del pie de la popa estaba tomada por los hados infaustos que habían acabado de instalarse cuando llegó a Venezuela el teniente de navío José Tomás Manchado, con la noticia de que varios cantones militares habían desconocido al gobierno separatista y ganaba fuerzas un nuevo partido en favor del general. Este lo recibió a solas y lo escuchó con atención, pero no fue muy entusiasta. Las noticias son buenas, pero tardías, dijo. Y en cuanto a mí, ¿qué puede un pobre inválido contra un mundo entero? Dio instrucciones para que alojaran al emisario con todos los honores, pero no le prometió ninguna respuesta. No espero salud para la patria, dijo. Sin embargo, tan pronto como despidió al capitán Manchado, el general se volvió hacia Carreño y le preguntó: ¿dio usted con Sucre? Sí. Se había ido a Santa Fe a mediados de mayo, deprisa, para ser puntual el día de su santo con la esposa y la hija. Iba con tiempo, concluyó Carreño, pues el presidente Mosquera se cruzó con él en el camino de Popayán. ¿Cómo así?, dijo el general sorprendido. ¿Se fue por tierra? Así es, mi general. Dios de los pobres, dijo él. Fue una corazonada. Esa misma noche recibió la noticia de que el mariscal Sucre había sido emboscado y asesinado a bala por la espalda cuando atravesaba el tenebroso paraje de Berruecos el pasado 4 de junio. Montilla llegó con la mala nueva cuando el general acababa de tomar el baño nocturno y apenas si lo oyó completa. Se dio una palmada en la frente y tiró del mantel donde estaba todavía la loza de la cena, enloquecido por una de sus cóleras bíblicas. ¡La pinga!, gritó. Aún resonaban en las casas los ecos del estrépito cuando ya él había recobrado el dominio. Se derrumbó en la silla, rugiendo: ¡Fue Obando! Y lo repitió muchas veces: ¡Fue Obando, asesino a sueldo de los españoles! Se refería al general José María Obando, jefe de Pasto, en la frontera sur de la Nueva Granada, quien de aquel modo privaba al general de su único sucesor posible y aseguraba para sí mismo la presidencia de la República descuartizada para entregársela a Santander. Uno de los conjurados contó en sus memorias que saliendo de la casa donde se acordó el crimen, en la Plaza Mayor de Santa Fe, había sufrido una conmoción de alma al ver al mariscal Sucre en la neblina helada del atardecer, con su sobretodo de paño negro y el sombrero de pobre, paseándose solo con las manos en los bolsillos por el atrio de la catedral. ¡Wow! La noche en que se enteró de la muerte de Sucre, el general sufrió un vómito de sangre. José Palacios lo ocultó, igual que en Honda, donde lo sorprendió a gatas lavando el piso del baño con una esponja. Le guardó los 2 secretos sin que él se los pidiera, pensando que no era el caso de agregar otras malas noticias donde ya había tantas. Una noche como esa en Guayaquil, el general había tomado conciencia de su vejez prematura. Todavía usaba el cabello largo hasta los hombros y se lo ataba en la nuca con una cinta para mayor comodidad en las batallas de la guerra y del amor. Pero entonces se dio cuenta de que lo tenía casi blanco y de que su rostro estaba marchito y triste. «Si usted me ve, no me reconocería», escribió un amigo. «Tengo 41 años, pero parezco de un viejo de 70. Esa noche se cortó el cabello. Poco después, en Potosí, tratando de parar el ventarrón de la juventud fugitiva que se le escapaba por entre los dedos, se rasuró el bigote y las pantillas. Después del asesinato de Sucre, ya no tuvo artificios de tocador para disimular la vejez.
La casa de pie de la popa se hundió en el duelo. Los oficiales no volvieron a jugar y pasaban las noches en vela, conversando en el patio hasta muy tarde alrededor de la hoguera perpetua para espantar los zancudos o el dormitorio común, en hamacas colgadas en distintos niveles. Al general le dio por destilar sus amarguras gota a gota, alcohol. Escogía al azar a 2 o 3 de sus oficiales y los mantenía en vela mostrándoles lo peor que guardaba en el pudridero de su corazón. Les hizo oír una vez más la cantaleta de que sus ejércitos estuvieron al borde de la disolución por mezquindad con que Santander, siendo presidente encargado de Colombia, se resistía a enviarle tropas y dinero para terminar la liberación del Perú. Es avaro y cicatero por naturaleza, decía, pero sus razones eran todavía más zurdas. El caletre no le daba para más allá de las fronteras coloniales. Les permitió por milésima vez la cuaderma de que el golpe mortal contra la integración fue invitar a los Estados Unidos al Congreso de Panamá, como Santander lo hizo por su cuenta y riesgo cuando se trataba de nada menos que de proclamar la unidad de la América. Era como invitar al gato a la fiesta de los ratones, dijo, y todo porque los Estados Unidos amenazaban con acusarnos de estar convirtiendo el continente en una liga de estados populares contra la Santa Alianza. ¡Qué horror! Repitió una vez más su terror por la sangre fría, inconcebible con que Santander llegaba hasta el final de sus propósitos. Es un pescador muerto, es un pescado muerto, mejor dicho, decía. Repitió por milésima vez la diatriba de los emprestitos que Santander recibía de Londres y la complacencia con que patrocinó la corrupción de sus amigos. Wow, voy a leer esta última parte porque es un poco complicada. Y aquí nos quedamos. Repitió una vez más su terror por la sangre fría inconcebible con que Santander llegaba hasta el final de sus propósitos. Es un pescado muerto, decía. Repitió por milésima vez la diatriba de los emprestitos que Santander recibía de Londres y la complacencia con qué patrocinio la corrupción de sus amigos. Cada vez que lo evocaba, en privado o en público, agregaba una gota de veneno en una atmósfera política que no parecía soportar una más, pero no podía reprimirse. Nos vemos mañana.